El idealismo afirma que las ideas son más importantes que el resto de las cosas y que la realidad es una construcción de la mente, que las cosas existen si hay una mente que puede pensar. Ellos hablan de que la realidad depende del sujeto. No existe una realidad fuera de la mente humana. Si no está en la mente, o sea, si no hay un sujeto que la piensa, no existe. Tiene la teoría del idealismo objetivo que defiende de que la idea, todo lo que existe, existe porque es pensado. Entonces es la mente humana la que va a determinar la existencia de los objetos y de la forma. Y que el conocimiento es subjetivo, que parte del sujeto, de las ideas que están en su mente, pero, por ejemplo, Kant también contempla que hay una existencia de un mundo exterior independiente del sujeto que conoce. Entonces, estas serían como tres características del idealismo. El filósofo que trató de enseñar a sus discípulos a pensar por sí mismos. Kant hizo muy famosa la frase de Horacio, atrévete a saber, y la usó como forma de buscar eso, nos pusiéramos a pensar. Y decía que ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, o sea, que no repitas solamente, no, sino que atrévete a buscar el conocimiento, atrévete a razonar. Kant postula la existencia de objetos abstractos independientes del observador. Él propone, ¿verdad?, que la experiencia, que los objetos de la experiencia se basan en su existencia en la mente humana, que percibe los objetos y que la cosa en sí es externa a la experiencia humana. O sea, no puede concebirse sin la aplicación de ciertas categorías que van a dar la estructura a la experiencia de la mente humana. En su proyecto filosófico, él trató estos tres aspectos: qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué nos cabe esperar. El que podemos hacer es el llamado el problema del conocimiento, el qué debemos hacer es el problema ético y qué nos cabe esperar es el problema de la historia y la religión. En el problema del conocimiento, en su libro sobre la crítica a la razón pura, él empezó a buscar cómo conocemos, qué sabemos del mundo. O sea, los empiristas decían que era de la experiencia sensible y los racionalistas decían que era de la razón. Pero él hablaba de que es verdad, o sea, nosotros podemos captar las cosas que existen, o sea, que están acá, que las veo, que las toco, pero también hay algo en mí que va a hacer que las cosas las captes de manera diferente a otro. Entonces, que esas son las condiciones que tiene el ser humano y que van a determinar la forma de percibir las cosas. Entonces, esta forma de percibir las cosas él la llamó las formas a priori de la sensibilidad humana, que serían dos aspectos, que sería el tiempo y espacio y el principio de causalidad. Entonces, O por sea que él ejemplo, dice que la cuarta dimensión es a priori. es a priori. Y él la llama revolución copernicana, haciéndose referencia a Copérnico, que cuando estableció esto que les pareció tan absurdo y tan brusco, que era decir que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Así a él le pareció que era su teoría, la que él traía, que era una revolución. Entonces él hablaba, verá, que existen las cosas, nosotros las podemos percibir, pero es como que si tuviéramos unos lentecitos de color que son nuestras condiciones, que nos van a hacerlas percibir de forma diferente a cada uno. Entonces, el tiempo y espacio para él son cualidades de la razón. Es el ser humano que necesita ubicar las cosas en un tiempo y en un espacio para poderlas comprender. Entonces, yo soy quien las ubico y yo soy quien las entiendo en ese tiempo y en ese espacio. Él propone esto que decía que no solo las cosas modifican la conciencia, la experiencia, lo que yo hago, lo que yo veo, puede modificar mi experiencia, sino que también la forma, o sea, esa conciencia, esa forma de ver las cosas cambia la cosa, moldea la cosa. La otra fundamento a priori que él habla es de la ley de la causalidad, que dice que forma parte de la razón humana, o sea, que todo tiene una causa y un efecto. O sea, todo ocurre porque hay una causa y por eso nosotros podemos entender las cosas o prever que algo va a suceder porque nosotros vemos la causa y cuando vemos la causa podemos suponer este efecto. Vamos a explicarlo mejor. Yo veo algo, veo un micrófono, veo el objeto, veo... Eso es la materia del conocimiento. Yo voy a experimentar, tengo unas soluciones, las voy a mezclar, tal. Es la materia del conocimiento. Estoy estudiando química, eso es la materia del conocimiento. Ahora,
mi sensibilidad para yo percibir. Por ejemplo, nosotros teníamos un ejercicio de colorimetría y vamos colocando y hasta que la última gota que haga hace el viraje, pero va a depender de la sensibilidad que yo tenga para saber si es una gota más o una gota menos. No todos vamos a hacerlo con la misma cantidad de gotas. Esta forma, o sea, esta sensibilidad y este entendimiento de la causa y efecto son la forma del conocimiento, la forma en que yo me conecto con el conocimiento, la forma en que yo desarrollo el conocimiento. El problema ético que era el qué debemos hacer, él hablaba que había una razón práctica y una razón teórica. La razón práctica es cómo debemos actuar con base en lo que debo ser. Y la razón teórica, lo que es la realidad. O sea, él decía, hay una realidad, ¿verdad? Que puede ser un hecho, algo que está sucediendo, pero hay una razón práctica que está dentro de mí y que yo sé cómo debo actuar independientemente de la realidad. Esto es a priori. Yo tengo dentro de mí esta norma, esta forma de ser, cómo debo ser en cualquier momento. Entonces, es ese deber ser, ese deber ser que es una razón práctica que está a priori. Y que las normas morales deben construirse no en base a lo que es la realidad, sino en base a la razón práctica, lo que debe ser en cualquier momento. Por eso él habla de establecer leyes morales universales, que lo llama como un imperativo categórico. Este es imperativo porque es ineludible y categórico porque es válida en toda situación, época, tiempo, circunstancia. Y diría que no es decir, no es una ley, para cuando ocurra esto se va a aplicar esto, no. No sería, sino que sería una ley universal y que esa ley está dada por una ley general, actuar de la forma en que quisieran que todos actuaran. O sea, cuando yo hago algo, yo pienso, a mí me gustaría que esto se convirtiera en una ley, que todo el mundo actuara de esta forma. O cuando esto me ocurre, yo quiero que las personas actúen de forma diferente. Cuando yo actúo, debo seguir eso, o sea, ese pensamiento de que debo actuar como que si eso es la norma general, eso pues me lo van a hacer a mí, o eso se lo van a hacer a mi hermana, o eso lo van a hacer, que todos lo vamos a hacer, actuar de la forma que quisieran que todos actuaran. Y la finalidad, que es tratar a las personas como una finalidad y no como un medio. Quiere decir que yo no veo a una persona con hambre y le doy comida porque nace en mí, pues, es generosa y la parte de ayudar y yo sé que, o sea, está en mí el colaborar con el resto de la sociedad. Y no decir, yo lo voy a ayudar porque yo sé que si yo lo ayudo, después él me va a poder hacer tal cosa. O sea, entonces ahí yo estoy convirtiendo a esa persona no en un fin, sino en un medio. Entonces es tratar a todos como si fuese un fin y no un medio. Él diría que eso es lo que haría esta ley moral universal, comprendería eso. Si algo es transaccional o no es transaccional. El otro problema que él trata es el problema de la historia y la religión, y es el que nos cabe esperar, o sea, que esperamos a futuro. Entonces él dice que el fin de la historia es conocer, es el cumplimiento de la ley moral, que todo ser humano conoce y tiene inscrita en su interior. O sea, que eso es lo que nos cabe esperar. Todos actúen de acuerdo a la ley moral universal que todos ya conocemos, y esto va a hacer que nuestra historia evolucione y vaya a mí. Y en el problema de la religión, esto es también bien resumido porque esto es mucho material, llega a dos conclusiones. Una, que la existencia de Dios no puede probarse. Sin embargo, tampoco puede negarse. Y la segunda conclusión es que no resulta irracional que Dios exista, porque nuestra moralidad exige que Dios exista. Por lo tanto, no es irracional no suponer que Dios exista. Esas fueron sus conclusiones en el problema de la historia y la religión. Te estás dando cuenta que todo esto es la base de la fenomenología. El padre de la fenomenología termina siendo David Hume, por lo que vos dijiste. Pero no fue muy reconocido, pero fíjate que Husserl, que es el que se considera el padre de la fenomenología, tomó de David Hume muchos de los conceptos que él dijo para poder entender. Sí. A vos acabas de traer un tema central en toda la filosofía. Lo pasaste muy por encima, pero el tema central. ¿Dios es causa o es efecto?
Este es siempre el tema, este es siempre el tema central de la filosofía y de la teología. Entonces, hoy, desde una mirada moderna, podemos decir que Dios sigue siendo causa, pero a través de la física cuántica podemos ver cómo Dios también es efecto, cuando ser es ser percibido. Entonces, estas ideas que estás trayendo a los ojos de la ontología de la conciencia, porque en la ontología de la conciencia el ser está dado por la conciencia misma. ¿Qué dice la palabra? Onto, ser, logía de la conciencia. O sea, si no tengo conciencia de ese ser, la entidad no existe. Y esto tiene que ver con el fenómeno de que Dios es consecuencia. Se necesita tener a Dios como efecto para poder comprender muchas de nuestras causas, y se necesita tener a Dios como causa, como punto de partida de comprensión de muchos de los filósofos que trajiste. Vos podrías haber elegido otra serie de filósofos para presentar esto, pero vos elegiste una serie donde integraste miradas teológicas y miradas filosóficas. Tu clase de hoy no es una clase solo de filosofía, porque si no sería una clase de filosofía laica. Vos estás trayendo una clase de teología. La teología es la filosofía donde concibe dentro de sí mismo la existencia de Dios. Uno cree que teología, ¿sí?, es solamente la idea de Dios por sobre la idea de la gente, de la mente, pero en realidad la teología es la razón pura para explicar a Dios. Por lo tanto, la teología es una forma de filosofía, o es la base de la filosofía que puede creer en un creador de las cosas. Y esto hace que vaya terminando con la dualidad que vos planteaste, que es muy importante verla, porque mientras sigamos parados en que Dios, sin Dios, no se puede nada, o estemos parados en hacer algo laico, básicamente nos vamos a perder una parte del mundo. No es la teología y la filosofía. Perdón, no es la teología o la filosofía, es la teología y la filosofía. Y al poder ver los dos puntos de vista, puedo hacer que un problema ético se diluya, pero cualquiera de las dos que no vea, si no veo la parte filosófica, no veo el problema ético. Pero si no veo la parte teológica, creo que lo puedo resolver solo con ciencia. Entonces esa ética no está unida a Dios, como dijo Leipzig, o como dijo, como llamaba el filósofo judío anterior, el Dios de Spinoza, ¿sí? Espinosa. O sea que estamos hablando de ética, que es la ética es una parte, un atributo, una corriente dentro de la filosofía. Y no puedo abordar la ética solo desde el racionalismo o solo desde el empirismo, sino que necesito abordar la ética como estás abordando muchas de las cosas que estás abordando desde las tres bases. Nos estás dando las bases para poder abordar situaciones hoy, viendo dónde estamos parados. Y si no lo hiciéramos, vamos a creer que descubrimos la pólvora. Te tomaste un trabajo para entender el mundo desde un lugar donde te corriste de los sofistas, te tuviste que correr de ser una sofista para poder hacer esta clase. Y esto es lo loable de lo que estás haciendo ahora, porque vos estás iluminando con el pensamiento transgeneracional, que yo lo llevo adentro, pero no lo puedo racionalizar si no me asisten. Entonces el ser humano, para poder realmente avanzar
en el espacio científico para poder crear una filosofía acorde a la era cuántica, poder entender una filosofía acorde a la era cuántica, tiene que conocer la postura de todos estos hombres para darse cuenta por qué muchos de ellos la dejaron afuera, pero claro, ellos venían de Santo Tomás de Aquino y ellos necesitaban entender que la realidad era lo que podían ver con sus ojos y ahora estamos viendo muchos de ellos que la realidad no es esa. La realidad necesita ser percibida, por lo tanto, estás definiendo una filosofía que es la base de la ontología del lenguaje y la base de la ontología de la conciencia. Desde este lugar, no sé si los demás que están acá escuchando esto que yo digo, les hace sentido, ¿sí? Pero a mí me hace un sentido realmente muy profundo poder escuchar esto. De vos, ¿no? O sea, yo ya me tuve que encontrar con esto y vi mis puntos de vista. Hoy me estoy reencontrando con esto desde tus ojos. Me está llevando de visita a tu mundo. Y estoy viendo otras cosas que yo no había visto en tu mundo. ¿Mm? Claro que sí, nos dice Laurita, es una mirada 360, es una mirada integral. Yo diría, ¿por qué es más que 360? Bueno, sí. Mira, el 360, Laurita, está dado así. Cuando yo me miro a mí mismo son 90 grados. Yo me miro y me observo. Mirá, me observo desde arriba, me miro a mí mismo y me observo desde arriba, 90 grados. ¿Lo ves, Amar? ¿Lo ves, Gabriel? 90 grados. Cuando yo miro a Ana Bazán hablando de esto y Ana Bazán me devuelve su punto de vista, perdón, ella me escucha a mí y yo la escucho a ella, se da un 180. Pero cuando alguien que fue formado por otro, en este caso sujetos tácitos, que son la historia transgeneracional, donde vos te fuiste a formar y luego me lo trajiste a mí y yo estoy haciendo lo que hago con vos, hay un 360. ¿Y cuándo va a haber un 720? Cuando salga gente de esta escuela y haya otros que hablen de ellos. En ese momento va a haber un 720. Acabas de entender, Laurita, 90, 180, 360 y 720. 720 es lo que determina al ser como ser transgeneracional. Y el problema ético no resuelto es el que hace que la historia la matemos hoy. Si queremos ser asesinos de la historia. ¿Sí? Realmente. El 720 es como la duplicación. Es la multiplicación. Es la multiplicación. La duplicación se da en el 180 y la la duplicación se da en el 360 y la multiplicación se da en el 120. En el 180 es la construcción conjunta. ¿Sí? Vos y yo nos construimos en un 180, pero en un 360, ¿sí? Nos estamos construyendo los que estamos dentro de una misma comunidad. Y en un 720 estamos construyendo transgeneracionalmente. Por eso es tan importante saltar del 360 al 720. Poder hacer ejercicios de sustentabilidad. La ética tiene sentido cuando planteamos la importancia de la sustentabilidad humana. Si no, la ética no tendría sentido. Si todo fuera hoy y para hoy, no miraríamos los temas éticos. Esto es la base de la comprensión humana. Esto es lo que permite que hagamos epistemología. Sin esto no hay epistemología que valga. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la base. Lo que estamos construyendo en este momento es la base de la epistemológica del modelo, ¿sí? De la ontología de la conciencia. El filósofo mundano. Eres una marioneta de momento histórico, que tiene que ver con lo del libre albedrío. Y esta es de Hegel. Él mismo se denominó el filósofo mundano porque su filosofía se centra en la experiencia humana en el mundo real, en lugar en conceptos abstractos o trascendentales. Él creía que la filosofía debía ocuparse de los problemas concretos que enfrentan los individuos en la sociedad
y que la razón humana podía ser utilizada para comprender y resolver estos problemas. Él desarrolló una filosofía sistemática que abarcaba aspectos de la realidad, la lógica, la naturaleza, historia, cultura, y a través de su famoso concepto de la dialéctica, pero su proyecto filosófico era, todo filósofo tiene un proyecto filosófico, y su proyecto filosófico era dar una respuesta global que se aplique a todo y explique todo. Entonces él decía que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto iba en contradicción con lo que proponía Kant, que decía Kant que había temas que se nos escapaban de nuestro conocimiento, o sea que nosotros podíamos llegar a algunos temas, pero temas como Dios, como el ser humano o como el mundo, escapaban de nuestro conocimiento porque no teníamos como esa capacidad para verlo todo, para abarcarlo todo. Sin embargo, Hegel dice que sí podemos alcanzar este tipo de temas, que sí podemos lograr racionar. Y esto era a partir de lo que era la dialéctica, o sea, a través del pensamiento. O sea, él nos habla de que existen los fenómenos, que es lo que nosotros vemos, pero también lo hay los menos, no menos, que son también llamados espíritus o gays. Entonces, él habla que a través de la dialéctica nosotros vamos a pasar por varias fases, varias etapas, que estas etapas son lineales, pero también son circulares, porque nosotros cuando termina una fase, o sea, como un giro, vuelve a empezar de nuevo, pero en su forma como lineal podemos observar algo así para entenderlo mejor. Cuando nacemos, entonces somos unos niños preciosos, así, estamos en calma, estamos acobijados, estamos cuidados y estamos en calma. Sin embargo, vamos creciendo y nos hacemos adolescentes y empieza la contradicción, empieza la lucha, empiezan a aparecer cosas que los otros desconocen de nosotros y pueden decirnos, ay, este es otro niño, esto no era así, es otro niño. Y hasta nosotros mismos desconocernos, porque hay la contradicción. Pero nosotros seguimos evolucionando y superamos la contradicción y nos estabilizamos, estamos en equilibrio. Entonces él dice que esto ocurre en todo, ocurre en la historia, ocurre en el ser humano, pero cuando nosotros logramos cierta estabilidad vuelven a aparecer nuevas contradicciones que debemos a través del razonamiento superarlas para llegar a una estabilidad y vuelve. Entonces este es un proceso que es lineal y es circular. Y él plantea que todo fenómeno o toda situación lo trabajamos mediante la dialéctica, donde planteamos una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis sería el momento en sí o momento absoluto. Luego hay un momento para sí o una negación, o sea, buscamos todas las contradicciones. Y luego un momento donde lo llama el momento en sí y para sí, o negación de la negación, donde vamos hacia el equilibrio. Y él lo plantea, por ejemplo, en el área sobre todo de la historia, y él dice que sobre todo la historia de la libertad. Para él, en tiempos muy antiguos, la libertad era únicamente del emperador y los demás no tenían libertad. Y a medida que evoluciona el mundo, la libertad primero aparece la libertad de pensamiento, pues las libertades sociales, y va a aparecer un numeroso conjunto de libertades. Y él supone que si esto se sigue sucediendo, vamos a ir a una libertad completa. Él tiene una visión optimista del mundo en cuanto a estos procesos que ocurren. Por ello, para Hegel, al tener una libertad relativa según el momento histórico, entonces cuando nosotros creemos tener el libre albedrío, el total libre albedrío, estamos limitados porque nuestras acciones, nuestros pensamientos están fuertemente influenciados por el contexto social, político y cultural en que nos encontramos. Nosotros no tenemos realmente el libre albedrío por completo, somos totalmente libres, porque nosotros somos manipulados por las condiciones sociales, por las normas, por las creencias, por lo que existe en el momento histórico donde nosotros estamos. Otros idealistas.
Para terminar, que los doy muy rapidito, pareció interesante nombrarlos, que era Fichte, que desarrolló una versión idealista del racionalismo que enfatizaba la libertad y la autonomía del yo, y que sería bueno investigar un poco más en ello. Y Schelling, que propuso la filosofía de la naturaleza, que integraba los aspectos del idealismo y del romanticismo, explorando la relación entre la mente y el mundo natural. Y pues con esto termino yo mi clase. Fue una investigación que disfruté muchísimo y espero haberle transmitido ese mismo entusiasmo que tuve durante el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias.